¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a su podcast Líderes de Alto Desempeño. Hoy tenemos un invitado de lujo. Cuando hablas de líderes de alto desempeño, no podemos arrancar este podcast, esta primera temporada de nuestro podcast sin invitar al ingeniero Enrique Alveláez. Enrique Alveláez es una persona que le ha dado mucho al estado de Chihuahua, bastante experiencia en el campo profesional. Así que, Enrique, bienvenido a nuestro podcast Líderes de Alto Desempeño. Enrique, vamos a iniciar esta plática, esta charla, porque es importante transmitir a los jóvenes, a la gente de la industria. El otro día hablábamos de que en Juárez hay más de 300 empresas maquiladoras y líderes como ustedes que no salen a los medios, que no están en los reflectores, pero hacen un gran trabajo o hicieron un gran trabajo como es en tu caso. Y desde otra trinchera sigues haciendo. Pero platícanos, ¿quién es Enrique Alveláez? Bueno, antes que nada si platicamos un poquito de la vida personal, originario de la ciudad de Chihuahua. Tuve el regalo de tener un padre norteño de aquí del estado de Chihuahua y una madre cubana, lo cual hizo una combinación muy interesante. Yo crecí, mis primeros años de vida fueron en la sierra, donde aprendí a entender lo que son las carencias en muchos sentidos. En aquel entonces, pues, San Juanito no tenía drenaje, no tenía luz, teníamos que utilizar letrinas, pero finalmente la vida de la montaña era una vida fabulosa. Ahí me hice amigo de mis papás, ahí aprendí a caminar y ya para la primaria nos venimos a Chihuahua y pues terminé mi carrera profesional en el TEC de Chihuahua y posteriormente estando en preparatoria, entré al grupo Bimbo desde segundo de prepa. Bimbo me invita a Monterrey a un proyecto para allá y tuve oportunidad de estudiar mi maestría en Monterrey y pues de ahí ya entró la parte de la industria maquiladora Me posteriormente. mencionas que egresaste de la Universidad de Chihuahua. De Chihuahua, ¿en qué carrera? Es ingeniería industrial. Ingeniería industrial. Así es. Un líder de alto desempeño, Enrique, es aquel que inspira a su gente a crecer. Y ahorita que hablabas, me gustó mucho el término, me hice amigo de mis papás. ¿Cómo está eso? ¿Cómo te haces amigo de tus papás? Pues yo creo que la amistad se dio, la confianza y esa cercanía que yo tuve con mis padres en el campo. La verdad es que pasamos mucho tiempo en el rancho, en el aserradero, y tuvimos mucha oportunidad de pasar ese tiempo y desde luego que eso fue un parámetro para mí para cuando me tocara ser padre. Si tú platicas ahorita con mis hijos, pues te van a decir que conocieron a su papá en la montaña y en la alberca, que era lo que me ¿Y si gustaba. son tus amigos, tus hijos hoy? Así es. Ah, perfecto, qué padre, qué padre. Oye, en lo personal me toca ir a empresas a dar capacitación sobre habilidades blandas y me ha tocado también en mi trayectoria profesional ver que antes había un término muy común, jefe, y no se lo quitaba, o sea, no era el ingeniero ni el licenciado, era mi amor, ahí va mi jefe, ¿cómo está? Y de unos años para acá, líder, cambió el concepto, líder. Y van mencionando que va a cambiar el término, que coach, que mentor. Tú viviste esa transición. ¿Cómo un líder de alto desempeño se vuelve de una figura estricta de jefe a un líder con enfoque humano? ¿Cómo es esa transición, Enrique? Bueno, como subordinado, como dices tú, lo viví. Todos los que somos baby boomers, aprendimos a respetar la autoridad, aprendimos a dar los resultados a costa de lo que sea. Y efectivamente, en aquel entonces teníamos jefes. Tuve la oportunidad, Mario, de que mi primera empresa fue el Grupo Industrial Bimbo. Ok. Y creo que, si bien es cierto, me tocó tener jefes, desde ahí empecé yo a ver líderes muy conocidos aquí en Chihuahua, el ingeniero Carlos del Rosal, que fue el primer gerente de planta que tuvimos en Bimbo de Chihuahua, el licenciado Javier Millán, que fue el director de recursos humanos y posteriormente vicepresidente mundial de Bimbo. Creo que ellos siguieron mucho la filosofía de don Lorenzo, que precisamente metió esta parte del humanismo en la organización y bueno, pues la gran diferencia yo lo veo en el ejemplo número uno, en la claridad de lo que esperas en las personas, en ayudarle a las personas, entender sus limitaciones, entender sus fortalezas y irnos de la mano con el equipo, que no exista ninguna diferencia. Oye, mencionabas a tu primer líder, Carlos.
¿Qué te marcó de él? ¿Qué te dijo él para seguir ese camino? ¿O fue un ejemplo opuesto que tú vas por otra ruta? Sí, mira, en realidad para mí el líder era don Lorenzo Servitje. Yo estaba en segundo de prepa y me toca escuchar a don Lorenzo en un curso que Bimbo tienes que tomarlo en los primeros 6 meses, se llama El Ideal. Y básicamente El Ideal es un curso que no habla de Bimbo, habla de ti. Y es un curso que marcó mucho mi vida porque básicamente lo que te enseña ahí Bimbo es a que tienes que entender el rumbo de tu vida, por eso se llama El Ideal. Carlos y Javier fueron personas que participaron como expositores. Hay 6 temas en ese taller y yo veía que eran muy consistentes. Eran siguiendo mucho la filosofía de cómo había abierto el curso don Lorenzo, y es cuando yo empecé a entender que puedes hacer verdaderamente una cultura en las organizaciones. Creces en una familia multicultural, México, Cuba, Totalmente. Chihuahua, tienes raíces en el campo también. Hemos platicado, tengo la fortuna de haber coincidido contigo en un proyecto, Enrique, y desde ahí veía tu calidad humana y por eso esta invitación para que la gente conozca esa calidez humana que hoy en día la sociedad necesitamos, ¿verdad? Entonces, creces en esa familia multicultural, te desarrollas en Chihuahua una gran empresa como Bimbo, pero caíste en la industria maquiladora. Sí, aquí viene el complemento, lo que yo le llamo el modelo sociotécnico. Yo aprendí en la parte de Bimbo, pues esa parte humana, altamente productiva, pero precisamente en la maquiladora empiezas a meterte en todos estos conceptos de manufactura de clase mundial, mantenimiento preventivo, 5S, Kanban. Entonces yo empecé a cuestionarme cómo podíamos ayudarle a la gente a que adoptar estas herramientas, que no siempre se adaptan fácilmente. Y fue donde encontramos este modelo sociotécnico de equipos de alto rendimiento. Es una combinación que efectivamente lo encontré en la industria maquiladora cuando llegué ya a RCA, y empezamos a desarrollar este modelo, pero basado en una formación humana con las herramientas de manufactura de clase mundial. Esas herramientas que la maquiladora tiene tan poderosas, que los que hemos pasado por ellas, si queremos, las podemos adoptar perfectamente en nuestra vida personal. Llegaron para marcarte, llegaron para quedarse en tu vida. Totalmente. Mira, te voy a platicar una experiencia cuando llegué a Ciudad Juárez. Yo tenía una persona en una de las plantas que lo veía yo muy distraído. Yo personalmente siempre me gusta dar el tema de 5 S, porque creo que si no adoptas 5 S no vas a poder administrar ningún otro proyecto. 5 S es el punto de partida, es lo básico. Para la gente que, perdóname, que para la gente que no conoce este término 5 veces, de una forma muy coloquial, muy amena, ¿qué es 5 veces, Enrique? Tener ordenado y limpio tu lugar de trabajo. Tener al frente de ti lo que necesitas y tratar de evitar una condición insegura y tener tu lugar limpio. Entonces yo veía que esta persona en un curso que yo estaba dando de 5 S de 1 hora estaba muy distraído, estaba muy distraído. En esa planta nosotros íbamos a reconocer a las células ganadoras de equipos de alto desempeño a las casas, y dio la casualidad que nos tocó ir a la casa de esta persona que yo veía muy distraída. Al domicilio. A su domicilio, aquí en Ciudad Juárez. Mira, ¿qué es lo que pasa cuando llego a la casa? Lo que vi ahí adentro de su casa, pues me hizo entender fácilmente porque la persona no me entendía en la planta lo que era orden y limpieza. Entonces fue cuando yo también asumí y entendí cómo en las empresas tenemos una responsabilidad de ayudarle a la gente desde ese punto personal, de tu higiene personal, de tu orden y limpieza personal, de tu responsabilidad personal, de que no le estés echando la culpa a los demás y de que agarren esa brújula en su mano y que tengan un sentido de vida en su vida, ¿verdad? Con un plan de acción. Oye, pues has caído un blandito, ¿no? Porque Grupo Bimbo y luego caes en esta empresa que con esas herramientas, con la calidez humana o enfoque humano de visitar el domicilio de sus empleados y te queda la semillita de decir, hay que trascender con la familia. Oye, Enrique, ¿cuál fue tu primer puesto en una empresa?
El primer puesto fue, bueno, yo fui vendedor de dulces, así empecé. Vendedor de dulces. Vendedor de dulces. Ok. Mucha gente en Chihuahua me conoce de farmacias, de escuelas, porque yo fui vendedor de menudo. Se vino la crisis del azúcar en 1980 y el 1 de abril del 80 entró a Bimbo como mi primera empresa. Yo fui checador de referencias. Bimbo tiene una posición que hace estudios socioeconómicos de la gente que hace solicitudes. Nosotros teníamos que ir a las casas de los que estaban aplicando para entrar. Y esa fue otra cosa, Mario, que me impactó muchísimo. Primero lo que vi en la sierra y luego lo que vi en la ciudad, con esa gente que te pide y te ruegue que le des la oportunidad del trabajo porque tiene una necesidad económica grande. Y cuando yo iba a la casa de los empleados a hacer un estudio socioeconómico, caray, pues me tocó ver gente que vivía con tabletas de madera y en las faldas de los cerros y cosas así. Y dije yo, pues yo creo que en realidad tenemos mucho, mucho por hacer aquí en el estado de Chihuahua. De lo que conozco de tu trayectoria, no conoces esa parte de vendedor. Terminas tu carrera profesional, porque actualmente estás en otros proyectos. Terminas tu carrera como profesional como director. O sea, ¿cómo se llega de vendedor? ¿Cómo se llega, Enrique, a director? ¿Qué haces bien? ¿Qué características tienes a tu favor para de vendedor terminar como director? Mira, yo siempre le he dicho a la gente que me considero un producto de la capacitación. ¿Ya a qué me refiero? Yo recuerdo que Carlos del Rosal, vuelvo a Carlos, a los 6 meses, él me decía, oye, ¿te gusta mucho la parte de producción? Estaba estudiando ingeniería industrial en producción, pero le veo muchas cosas por el lado humano. ¿Por dónde te quieres ir? Y le dije, si tú me preguntas, me quiero ir por el lado de recursos humanos. Entonces, también fue muy claro para mí, pues, estar en segundo de prepa y terminar mi carrera y terminar mi maestría con Bimbo es una clara señal de que la responsabilidad del crecimiento es mutuo. La empresa te tiene que poner las condiciones, pero si tú no te haces responsable de ese crecimiento, no va a llegar por sí solo. Entonces, yo creo que fue pues ese deseo, ¿verdad? De poder seguir y por otro lado, saber que hay un plan de carrera de vida para ti y terminé como gerente de relaciones laborales de una planta muy conflictiva, Bimbo del Norte. En ese entonces, me mandaron, recién terminé mi carrera a la gerencia de relaciones laborales y pues era parte de un plan de carrera de vida, que me formaran. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque acabas de tocar una fibra muy sensible, la capacitación, la autocapacitación, la autoformación. En tus tiempos, YouTube, no quiero decir que eres grande, pero YouTube, redes sociales, el acceso a la información en Google, era muy difícil tenerlo. Y yo amaba la biblioteca, Mario, aunque no lo creas. Físico. Pasaba mucho tiempo, sí, pasaba mucho tiempo. La verdad que me gustaba el estudio. Me sigue gustando estar actualizado con los libros. En el mundo de la consultoría te conviertes en un coach de un dueño de empresa, te conviertes en un mentor de alguien que te pide mentoría. Entonces, pues sí, tienes que estar muy actualizado y esa parte, pues yo sigo a la antigüita con los libros, tratando de actualizarme. Y aquí quiero que nos des tu primer mensaje en esa parte de que hoy la información es en un clic. En un clic recibes tanta información para conocer qué es lo que está pasando desde cualquier parte del mundo hasta lo que está pasando dentro de la empresa. ¿Qué primer mensaje nos dejas, Enrique, para estas nuevas generaciones, donde ya la información la tienes a la mano? Escribir tu plan de vida. Yo cuando estoy en un grupo, como parte de mi plan de vida, trato de aceptar 3 invitaciones al año a escuelas. Y bueno, pareciera que uno va a enseñar, pero en realidad aprendes muchísimo cuando estás parado frente a los jóvenes. Y yo siempre les pregunto, ¿quién de ustedes tiene escrito su plan de vida? Y nadie levanta la vida, nadie levanta la mano. Entonces, yo creo que es bien importante traer esa brújula en la mano, esa brújula que te clarifique qué quieres en lo físico, qué quieres en lo mental, qué quieres en lo social, qué quieres en lo espiritual. Y creo que cuando tú traes esa brújula en la mano, yo creo que la gente se da cuenta. Y es cuando se empieza a acercar a ti para pedirte un consejo, para pedirte una recomendación. Y en estas oportunidades que voy yo a las escuelas, yo les digo mucho a los muchachos, precisamente todo esto que me preguntas de todo el mundo digital, te descuida fácilmente.
te descuida fácilmente. Entonces, pues para mí es tan sencillo que en el mes de noviembre revises tu plan de vida, qué te fue bien, qué te fue mal, con quién te enojaste, con quién no te has podido contentar, qué te tiene a disgusto, por qué no has logrado tus logros económicos y que en base a eso escribas la página del siguiente año. La familia, gracias por ese mensaje, Enrique. Pero de Chihuahua, Juárez, Bingo en Monterrey, la familia, ¿qué papel juega? ¿Cómo ayudó a Enrique o fue un pie ahí que no dejó avanzar? ¿Cómo jugó el papel la familia? Bueno, mira, yo siempre he dicho que le agradezco muchísimo a la madre de mis hijos porque yo viajaba muchísimo en los trabajos. Yo creo que era 70% fuera. Y la verdad era un tiempo de calidad el que yo buscaba sábados y domingos. Y te lo resumo, si ellos lo platicas con mis hijos. Era la parte espiritual, la parte de la alberca o la parte de la montaña. Ok. Entonces era poco tiempo, pero tiempo de calidad. Y desde luego, mira, yo en 1993 tuve oportunidad de tomar el curso de los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. Y como a los 3 años salió el libro de los 7 hábitos de las familias altamente efectivas, que es cuando precisamente tú ya ligas ese plan de vida personal con el de tu pareja y con el de los hijos. Entonces, ahí sí actuó también Stephen Covey mucho en mí, me convertí en un facilitador. Me certifiqué como facilitador de los 7 hábitos porque impactó mucho en mi vida y eso te ayuda mucho a ir de la mano con el crecimiento de tus hijos. Leía que en febrero LinkedIn publicó, hizo un estudio sobre las competencias blandas o habilidades blandas, le dicen los americanos, las soft skills, que las plataformas digitales que buscan candidatos son las más comunes, fueron cerca de 17 competencias, pero me sorprende ver mucho que coinciden en la competencia manejo del estrés e inteligencia emocional. Hoy en día, desde 2020 para acá, esas dos competencias van muy de la mano. De que, ¿qué opinas del manejo del estrés en una vida tan ajetreada que has llevado? ¿Cómo manejabas el estrés? Bueno, primero me voy a la primera parte, que yo siempre le he dicho que para mí la habilidad blanda que te puede dar mucha paz, mucha felicidad es entender antes de ser entendido. Ese esfuerzo que significa mentalmente, ¿verdad? De que cuando uno escucha cosas que no es lo que quieres escuchar, es tratar de entender las razones por las que la persona está diciendo lo que está diciendo. Entonces, para mí como habilidad blanda, esa de la comunicación es un tema importantísimo, pero empezando con el principio de entender antes de ser entendido ante cualquier otra cosa. Y la otra cosa, sí, efectivamente, fíjate que yo estoy muy preocupado, lo vivo con mis hijos, lo vivo, con esa resiliencia que de alguna manera yo pienso que los baby boomers y todavía los millennials lo traemos. Pero yo veo que estas nuevas generaciones sí traen una serie de variables que no les permiten dormir, que tienen que estar tomando su pastillita, que tienen que estar tomando una serie de cosas que pues nosotros como baby boomers jamás lo vivimos, ¿verdad? Esta película, Mario, de la adolescencia, lo he comentado con muchísima gente. A mí me impactó muchísimo. La serie que está actualmente en Netflix. Sí, es una de 4 episodios. Pero la verdad que me dejó frío de cómo como padre no te puedes dar cuenta de lo que está pasando con tu hijo. La verdad que es muy conmovedora. Creo que hay mucho que aprender. Yo todavía tengo pláticas pendientes con mis hijos de esa película, pero sí me dio mucho miedo porque pues se ve que es una familia completamente normal. Pero no se da cuenta que el niño se mete en la cuestión de las redes sociales y cómo va desarrollando una cuestión mental, que llega a matar a una persona, ¿verdad? Entonces, sí, esto del estrés, bueno, yo creo que tengo muy claro en mi plan de vida, ¿no? La parte del estrés te la vas a quitar con la parte física, con la parte mental, que es estar leyendo un libro, estar haciendo meditación, la parte social, hacer con tu pareja o con tus amigos lo que tú quieres y la parte espiritual. Pudiéramos, por tantos años de experiencia, conozco que has estado en varias asociaciones, en varias empresas.
Por tanto, esta experiencia que tienes, pudiéramos durar aquí 2 horas, pudiéramos hacer 3 horas o hasta más, pero vamos a prepararnos ya para finalizar, Enrique. Y me gustaría que cerráramos con dos cosas. La primera, ¿eres feliz? Sí, totalmente. Ahorita tengo ya casi 64 años. Si estuviera ahorita ante mi pastel de los 85 años, te puedo decir que lo que me falta es viajar. Estoy entrando a esa tercera y última parte de la vida que yo digo que ya nos toca. Sí, la verdad, plenamente feliz. Claro que tengo pues áreas de oportunidad que me hubiera gustado hacer con mi mamá, con mi papá, pero no, creo que sí. Yo tengo con esto de plan de vida desde el 91, entonces cada año me reviso y creo que sí, definitivamente lo soy. Ahorita que menciones lo de las asociaciones, nomás un comentario. En la secundaria estatal 8 en Chihuahua, yo estaba en segundo de secundaria y nosotros teníamos que irnos a un gimnasio que estaba en la avenida Niño Ceres a tomar nuestra clase de educación física. Entonces, en segundo de secundaria, nació una pequeña grilla que empezamos a decir, bueno, ¿y por qué no hacemos a través de la sociedad de alumnos un proyecto para que la escuela secundaria estatal 8 en la calle Jiménez y Cuarta tuviera un gimnasio? Bueno, Mario, la verdad es que el que no participa no tiene derecho a quejarse. Yo Buena frase. desde secundaria me di cuenta que si no levantas el dedo, no puedes quejarte, simple y sencillamente. Y hicimos un conflicto chiquito, pero a mí me da mucho gusto pasar por calle Jiménez y Cuarta y ver ese gimnasio. Y misma historia en el Tecnológico de Chihuahua. Tenemos una falta de laboratorios, muy palpable. Hicimos un movimiento estudiantil y ahorita que cumplió el tecnológico recientemente 70 años, que fuimos a ver los laboratorios, pues te puedo decir que me da mucho gusto ver cómo pues dejas huella, ¿no? Y lo mismo pasa ya cuando llegas a la vida profesional, el haber pasado por Index, por Desarrollo Económico de Ciudad Juárez, ahora en competitividad laboral, en el Centro de Competitividad Chihuahua, es ver esa oportunidad de incidir y de tratar de dejar huella en lo que estás haciendo. Y a eso iba a mi comentario ya para cerrar. ¿Alguna persona que te haya marcado, que te haya dicho de la gente que has manejado, porque me imagino que has manejado mucha gente a tu cargo, una persona que hayas recordado, que recuerdes que se marcó mucho, que gracias ingeniero porque por usted crecí, o alguien que te haya marcado un caso? La verdad es que, gracias a Dios, hay varias, ¿eh? Pero la más reciente, acabamos de hacer un senderismo y la licenciada Siri García, la cual te voy a recomendar que puedas entrevistar. Ya estás invitada, Siri, ¿eh? Sí, 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 sin lugar a dudas. Mira, yo siempre volteaba mucho a ver a la gente que iba a la mitad de la carrera. Siempre me gustaba ver esos programas de escuela empresa o ¿cómo le llaman? Servicio social. Yo siempre si tenía 5 colaboradores, uno tenía que ser un estudiante. ¿Por qué? Porque era la persona que yo tenía que desarrollar. Normalmente tú llegas a una empresa y ya encuentras a tu gente. Claro, tienes un compromiso con ellos, pero pues la parte más moldeable es cuando tú tienes a una persona como un estudiante. Entonces sí, pues la conocí en el Tecnológico de Monterrey. Estaba yo como director de Index. Sí, es una persona que ha crecido muchísimo en muchos ámbitos y definitivamente pues creo que es un orgullo para mí. Te puedo mencionar a la licenciada Noemí Coronado, que es la directora regional de Yasaki actualmente. Ella tiene 12 plantas de Yasaki. La persona que se formó contigo. Salió de la carrera y ahí estuvo con nosotros en Index. Y bueno, sí, hay varios casos. Qué bueno, qué padre, qué padre. Y como te mencionaba, pudiéramos durar más. Hasta se me hace una falta de respeto cortar el tiempo porque, fíjole, yo creo que te vamos a invitar, no creo, estoy seguro que te vamos a invitar a una segunda ocasión, porque vamos a entrar más a detalle en tu experiencia profesional de relaciones laborales,
lo que actualmente has hecho, Juárez, resides en El Paso, tu equilibrio de vida ahorita en tus espacios libres, sé que tienes el deporte en la mente, entonces, si tú estás de acuerdo, te vamos a invitar a una segunda vez. No, claro que sí. Y inclusive te recomendaría, ahorita actualmente dentro del Centro Chihuahuense para la Calidad hay una asociación civil que se llama Calidad Educativa Compromiso de Todos, que tiene un programa que motiva e incide en niños de secundaria y prepa, precisamente en despertar en ellos el plan de vida. Tuve oportunidad de estar en un foro en donde los muchachos están planteando sus planes de vida porque les enseñas una metodología para esto. Y yo creo que desde ahorita los podemos invitar, porque yo sí haré Perfecto, líderes en potencia perfecto. que ya tienen muy claro sus Y como te lo platicaba al principio, que el objetivo es mostrar que México tiene talento. Hoy en estas circunstancias actuales, donde gobiernos, donde líderes quieren ver a México por encima del hombro, no. En México existe bastante talento. Tú has sido una persona que le ha aportado al mundo, no solamente al estado de Chihuahua, a Ciudad Juárez, al país. Has sido una persona que le has aportado al mundo tu conocimiento. Entonces, el objetivo es este. Y quédense con este mensaje que nos da Enrique, tener un plan de vida. Tener un plan de vida. En la semana pasada di un curso de administración del tiempo y hablaba de ese tema. Importante equipo, importante personas, importante familia, amigos, amigas, tener un plan de vida, tener un equilibrio para ser como Enrique, un líder de alto desempeño. Te agradezco mucho, Enrique. Mario, no, al contrario, muchas gracias por la oportunidad y en lo que puedo apoyar en esta iniciativa de promoción. Muchísimas gracias. Hasta luego, amigos y amigas. Síganos en nuestro podcast Líderes de Alto Desempeño. En Equipos a la Mexicana te ayudamos a desarrollar el talento de tu empresa con conferencias, cursos de liderazgo, desarrollo y programas de habilidades blandas, formación y creación de equipos de alto desempeño, equipos autodirigidos y eventos de integración. Instructores con más de 15 años de experiencia en el mercado a nivel nacional y trabajando con empresas de talla internacional, nacional y locales.